La caja de joyas donde guardaba la alianza que me dio mi esposo fue el único recuerdo que él me dejó. Mi hija la vendió para comprarse un coche nuevo. Todavía me cuesta escribir eso, incluso pensarlo, porque una parte de mí quiere creer que hubo algún malentendido, que fue un error, una confusión. Pero no lo fue. Ella sabía perfectamente lo que estaba haciendo, y no vaciló. Esa caja era de madera oscura, con una bisagra vieja que crujía cada vez que la abría. No tenía valor comercial, no era lujosa, pero era mía. La había tenido conmigo por más de 3 décadas. Era donde guardaba pequeñas cosas que nadie más quería, pero que para mí significaban todo. Un recorte de periódico donde Samuel había sido mencionado, una piedra lisa que encontramos en una caminata y que él dijo que le traía suerte, un mechón de pelo de nuestra perra que murió hace años. Y la alianza, nuestra alianza de aniversario número 30, esa que me regaló después de una operación que casi lo mata. Después de que él falleció, esa caja se volvió una extensión de mi memoria. No la abría todos los días. A veces pasaban semanas sin que la tocara, pero saber que estaba ahí me daba algo parecido a estabilidad. Un lugar donde seguir respirando, incluso cuando el mundo alrededor parecía encogerse. Mi hija lo sabía. Sabía lo que guardaba. Sabía lo que significaba. Y aún así, la vendió. Lo descubrí por una llamada. Eran las 9 de la mañana. Un martes. Yo estaba en la cocina, poniendo la cafetera. El teléfono sonó y al mirar la pantalla vi un número desconocido. Dudé un segundo. Contesté. ¿Aló? ¿La señora Elena Dainais? Sí. ¿Quién habla? Mi nombre es Marco. Disculpe que la moleste. Compré una caja de joyas en un pequeño remate aquí en la ciudad, y creo que le pertenecía a usted. Me quedé en silencio. El café empezó a hervir y olía a quemado. ¿Perdón? La caja tiene su nombre escrito en un papel adentro. Y hay algo más. Necesito que la vea usted. En persona. ¿Dónde consiguió esa caja? Fue una venta privada, no oficial. Una joven la entregó. Alta, delgada, cabello oscuro. Dijo que era un artículo de su madre, que ya no tenía valor para nadie. No tuve que preguntar el nombre. Era ella. Lara. Estoy en la tienda toda la semana, dijo él. Si puede pasar hoy, sería lo mejor. Esto no debería estar en manos de nadie más. Colgué sin decir mucho. Apagué el fuego. Me senté en la mesa de la cocina con la cabeza entre las manos. Me sentía helada por dentro, como si el corazón se me hubiera hundido un poco más en el pecho. Caminé por la casa en silencio. Fui al estante donde siempre había estado la caja. Ya no estaba. El hueco era evidente. El polvo alrededor lo delataba. Mi hija se había deshecho de ella sin siquiera consultarme. No hubo discusión. No hubo explicación. Simplemente desapareció. No sé cuánto tiempo estuve sentada en el sofá, mirando ese espacio vacío. Podrían haber sido minutos o una hora. El tiempo dejó de pesar en ese momento. Me levanté. Fui a mi habitación. Me puse la blusa azul que a Samuel le gustaba. No por él, por mí. Porque no iba a enfrentar eso con ropa de estar por casa. Porque me merecía ir erguida. Tomé un taxi hasta el centro. La tienda era pequeña, antigua, con objetos desordenados en vitrinas viejas. Marco era un hombre mayor, con barba corta y ojos sinceros. Me saludó con respeto, como si ya supiera que estaba pisando un terreno delicado. Gracias por venir. Yo no sabía qué hacer con esto, dijo. Cuando la abrí, noté que el fondo estaba flojo. Lo retiré con cuidado y encontré esto. Sacó la caja con ambas manos y la colocó sobre el mostrador. Mi caja. Reconocí la mancha en la tapa. Estaba entera, igual que la última vez que la vi. La abrió con cuidado y retiró un sobreenvejecido, doblado, con una pequeña cinta azul. Tenía mi nombre escrito a mano. Para Elena. Lo reconocí de inmediato. La letra era de Samuel. Estaba oculta dentro del fondo falso. Nunca habría sabido que estaba ahí si no fuera porque uno de los lados se soltó. Tomé el sobre con manos temblorosas. La cinta crujía al desatarla. Dentro, un solo papel doblado. Lo abrí con cuidado, sintiendo como algo en mi pecho empezaba a romperse en silencio. Si estás leyendo esto, es porque la caja cambió de manos. No debió hacerlo. No sin tu consentimiento. Dentro del forro hay una llave.
Está ahí por si un día todo se sale de control. Confío en ti, solo en ti. No sentí rabia. Sentí algo peor, confirmación. Samuel había sabido. Había anticipado algo que yo no quise ver, que yo no quise aceptar. Marco me entregó una cajita de terciopelo. La encontré cosida al fondo. Supuse que debía ser para usted. La tomé. Era pequeña, plateada. Dentro, una llave simple. Una que, sin saberlo, me abriría la puerta a una verdad que ya estaba escrita. Solo que nunca quise leerla. Volví a casa con la caja en las manos, como si llevara un corazón que ya no latía pero seguía teniendo peso. Me senté en la mesa de la cocina, apoyé la caja delante de mí y la miré durante un largo rato. No la abrí. No aún. Necesitaba primero entender que esto no era un recuerdo. Era una advertencia. Tomé aire y volví a leer la carta. Las palabras de Samuel no dejaban espacio para interpretaciones. Había una llave. Había una caja de seguridad en el banco. Y había algo ahí. Algo que, según él, podía cambiarlo todo. Me levanté temprano al día siguiente. Me vestí con calma. Elijo una blusa blanca sencilla y una chaqueta ligera. Llevaba la llave en el bolsillo, envuelta en un pañuelo. Tomé un autobús hasta el centro. No tenía prisa. Había algo en mí que había cambiado. Ya no era solo dolor. Era una necesidad de saber. De cerrar las piezas que Samuel me había dejado abiertas. En la entrada del banco, una mujer de mi edad me cedió el turno. No dije nada. No lo agradecí. Ese día no quería ser amable. Solo quería respuestas. Buenos días. Vengo por una caja de seguridad. Tengo la llave, dije, mostrando el papel donde estaba escrito el número 1879. La empleada revisó la información. Levantó la vista. Sí, está registrada a nombre de Elena Dainais. ¿Tiene su documento de identidad? Lo mostré. Asintió. Sígame, por favor. Me llevó por un pasillo largo, blanco, silencioso. Me abrió una sala pequeña con una mesa metálica y una luz fuerte en el techo. No había ventanas, no había relojes, solo la caja. Tómese el tiempo que necesite. Toque ese botón cuando termine. Me dejó sola. Puse la llave en la cerradura. Giré con cuidado. El clic resonó como si el silencio entero se quebrara por un segundo. Abrí la tapa. Había 3 sobres. Uno grueso, otro delgado, y un tercero más pequeño con un solo papel dentro. Junto a ellos, una carpeta negra con documentos y una fotografía vieja. Era de nosotros, Samuel y yo. Yo estaba riendo. Él me abrazaba desde atrás. No recordaba cuándo la habíamos tomado, pero sabía que esa imagen era real. Fue antes de que todo empezara a romperse. Abrí primero la carpeta. Dentro había documentos financieros, extractos bancarios, una cuenta de ahorros a mi nombre. No entendía de cifras, pero el número era grande. Había inversiones, fondos en mi nombre, un seguro de vida, una escritura, una casa en el litoral. Todo legal, todo mío, todo registrado hacía más de 3 años. Las manos me temblaban. Pasé al primer sobre. Era una carta, larga, escrita a mano, con la letra firme de Samuel. Elena, no sé cuándo vas a encontrar esto, o si vas a querer abrirlo. Pero si lo estás leyendo, es porque lo necesitas. No sabía cómo decirte en vida todo lo que me costaba, pero siempre supe que merecías más, y que si alguna vez quedabas sola, debías tener lo tuyo. No confíes en nadie más para esto. Fui guardando ese dinero poco a poco, a escondidas. Sé que no es mucho para el mundo, pero alcanza para que no dependas de nadie. Y eso, para mí, era lo más importante. La casa es para que tengas un lugar donde empezar de nuevo si lo necesitas. Cerca del mar, lejos del ruido, sin nadie que te grite lo que debe ser. Dejé la carta sobre la mesa. Me llevé las manos al rostro. No lloré. No era tristeza. Era otra cosa. Como si algo en mí se hubiese soltado. Como si la soledad que sentía desde hacía años ya no doliera tanto. Porque alguien, en algún momento, me había visto. De verdad. Abrí el segundo sobre. Era el testamento. No el que mi hija me mostró después del funeral. El que firmó con el abogado de la familia. No. Este era otro. Fechado 6 meses antes de que Samuel muriera. Registrado. Legal. Y en él me dejaba todo.
Absolutamente todo. Ni una palabra sobre Lara. El tercer sobre tenía solo una frase. Nada más. Ahora tú decides. Me quedé ahí, sentada, con los tres sobres abiertos y la llave aún en la mano. Sentía que todo lo que había creído entender de mi vida se había desplazado unos centímetros hacia un lugar más verdadero, más triste, más claro. Samuel me había protegido. Lo había hecho en silencio. Había visto lo mismo que yo, pero no lo había dicho. Y eso dolía más, porque yo también había guardado silencio, por años, y ahora él ya no estaba. Pero su gesto seguía aquí, como una última mano sobre la mía, diciendo, no te olvides de vos. Guardé todo en mi bolso. Toqué el botón. Salí de la sala. La misma mujer de antes me acompañó sin hacer preguntas. Afuera, el sol seguía brillando como si nada hubiera pasado. Tomé el autobús de vuelta. Miraba por la ventana y pensaba en la casa en el litoral. No sabía aún si iría. No sabía si estaba lista. Pero por primera vez en mucho tiempo, tenía una puerta abierta. Y esta vez, la llave era solo mía. Esa noche no dormí. Me acosté temprano, pero el sueño no llegó. Me quedé con los ojos abiertos, mirando el techo en la oscuridad, como si esperara que alguna explicación me cayera desde ahí. La caja, los sobres, la foto, todo estaba sobre la mesa del comedor, y la luz tenue del pasillo los bañaba con una calma que contrastaba con el ruido que llevaba por dentro. Me levanté antes del amanecer. Calenté café aunque no tenía hambre. Me vestí sin pensarlo mucho. Tomé los documentos, los guardé en una carpeta y salí con la decisión tomada. No quería que nadie más tocara esto, ni la vecina entrometida del edificio, ni Lara, ni siquiera algún abogado. Había algo que necesitaba confirmar yo misma. Algo en esa historia todavía estaba incompleto, como una puerta entreabierta. Sentía que detrás de ese testamento había más, no en lo legal, sino en lo emocional, en lo que no se dijo. Volví al banco. La misma empleada me reconoció. Me atendió con un tono distinto, más cuidadoso. ¿Volvió por la caja, señora Dainais? Sí, pero no quiero abrirla esta vez. Quiero cerrar todo oficialmente, cambiar el registro, ponerlo a mi nombre con nueva clave. Nadie más debe tener acceso. Nadie. Ella no hizo preguntas. Me pidió que firmara algunos papeles. Yo firmé. Luego me acompañó a otra sala, diferente a la anterior, más segura, más iluminada. Una cámara de seguridad parpadeaba en una esquina. Me entregaron la caja en silencio. Pesaba más de lo que recordaba. La coloqué sobre la mesa. No la abrí aún. La miré. Había vivido conmigo por tantos años, y sin embargo nunca supe lo que guardaba en el fondo. Me sentí culpable por no haberlo notado, pero también aliviada, como si mi descuido me hubiera protegido. Finalmente la abrí. El contenido era el mismo, la carta de Samuel, la llave, los documentos. Pero ahora ya no era un descubrimiento, era una afirmación. Era mío, solo mío. Tomé el testamento original y lo comparé con el que me había mostrado Lara semanas después del entierro. El papel que ella trajo era frío, impersonal, lleno de tecnicismos. Este otro estaba escrito con cuidado, con fecha, con firma real. Era una decisión pensada, no manipulada. Empecé a recordar detalles. La manera en que Lara apuró todo después del funeral. Cómo insistió en que yo no me preocupara por nada, que ella ya había hablado con los abogados, que había que resolver todo rápido. Pensé que estaba siendo práctica. Ahora entendía que estaba siendo estratégica. Samuel lo había notado, lo había anticipado, y en lugar de enfrentarlo, me dejó las herramientas para hacerlo yo, a mi modo, en mi tiempo. Me quedé sola en la sala por casi una hora. No hubo interrupciones. Nadie me apuró. La empleada me había dicho que tocara el botón cuando estuviera lista. No lo hice. No aún. En algún momento, abrí la carpeta negra de nuevo. Entre los papeles, encontré algo más. Un recibo antiguo, de una notaría en el litoral. No tenía idea de qué era. Revisé el contenido. Era el registro de una propiedad, una casa, no grande, no lujosa, pero con vista al mar. A mi nombre. Recordé que en la carta Samuel lo había mencionado. Un lugar para empezar de nuevo si lo necesitas. No pensé que hablaba literalmente. Guardé todo con cuidado. Cerré la caja.
Esta vez no temblé al hacerlo. Me levanté, toqué el botón. La empleada apareció con una expresión neutra. Le devolví la caja. Le pedí que cambiara la contraseña de acceso. Ella asintió. Firmé más papeles. Antes de irme, ella me miró con un poco de curiosidad, como si tuviera algo que decir, pero se contuviera. ¿Necesita algo más, señora Dainais? No, ya tengo todo lo que necesitaba. Salí del banco con una extraña sensación de liviandad, como si la caja no fuera lo que pesaba, sino lo que había alrededor de ella, el silencio, la manipulación, la duda. Ahora eso ya no estaba. Al llegar a casa, encontré a Lara sentada en el sofá. No la había escuchado entrar. Supongo que todavía tenía una copia de la llave. Tenía el teléfono en la mano, pero al verme se puso de pie. Mamá, tenemos que hablar. No le respondí. Caminé hasta la mesa, dejé la carpeta sobre ella. Me quité la chaqueta, colgué el bolso. No ahora, pero es importante. Lo sé, pero no hoy. Me miró como si no me reconociera, como si no esperara esa respuesta, como si su versión de mí no encajara con la que tenía delante. No insistió. Salió en silencio. Me encerré en mi habitación. Me senté en la cama y abrí la carpeta una vez más. Sostuve la escritura de la Casa del Litoral entre mis manos. Miré los números, las fechas, la dirección. Nunca antes me había sentido tan sola, pero por primera vez esa soledad no me dolía, porque no era abandono, era elección. Una semana después de encontrar la caja en el banco, recibí una notificación en casa. Era oficial, un sobre blanco con sello de despacho judicial. Lo primero que pensé fue que se trataba de alguna confusión con los papeles de Samuel, algún trámite pendiente. Pero no, era una solicitud de interdicción. Mi hija quería declararme legalmente incapaz de manejar mis propios asuntos. No lo entendí de inmediato. Leí el documento 3 veces. Al principio, las palabras no hacían sentido. Pérdida progresiva de la capacidad cognitiva, riesgo de administración imprudente de bienes, potencial demencia senil. Todo firmado por un abogado. Y por ella. Se me cayó el papel de las manos. Me levanté. Caminé por la casa como si buscara algo que no recordaba haber perdido. Fui a la cocina. Abrí la heladera. Cerré. Me senté. Volví a pararme. Una parte de mí quería negarlo. Otra parte sabía que esto no era nuevo. Era solo la versión escrita de una idea que ya había vivido en sus ojos. Desde hacía mucho. No me llamó. No vino a explicarme. No dio la cara. Había iniciado el proceso en silencio, esperando que yo lo descubriera como una más de sus decisiones. Durante 2 días no le contesté el teléfono. Me dejó mensajes, algunos cortos, otros más desesperados. El tercero decía que no lo hacía por mal, que me estaba ayudando, que todo era por mi bien. Yo no respondí. El cuarto día vino a casa. Apareció con el abogado. No me avisó. Golpeó la puerta con firmeza. Me asomé por la mirilla y los vi. Ella evitaba mirar directo a la puerta. El abogado, un hombre joven, con traje oscuro, sostenía una carpeta en las manos. No abrí. Golpearon otra vez. No era violencia. Era insistencia. Insistencia pasiva, disfrazada de formalidad. Volví a la sala. Me senté en el sofá. Esperé. Después de varios minutos, se fueron. No dejaron nota. Solo el eco de algo que ya estaba dicho. Esa noche dormí mal. No por miedo, por incredulidad. Me preguntaba cómo se llega a ese punto. ¿En qué momento exacto una hija decide que su madre es un estorbo? ¿Qué tan desfigurada tiene que estar la imagen que tiene de mí para justificar algo así? Al día siguiente, pedí una consulta con una abogada recomendada por una amiga. No quería guerra. Quería defensa. Quería información. Quería saber qué significaba realmente esa palabra, interdicción. ¿Qué implicaba? ¿Cuánto poder le daba a quien la solicitaba? ¿Cuánta voz me quitaba? La abogada me recibió con respeto. Escuchó todo. Me dejó hablar. Lloré una vez. No mucho. Lo justo. Ella me explicó con calma, con términos claros, sin infantilizarme. Me dijo que era posible defenderme, que no había indicios reales, que tenía derecho a rechazar la medida, que no estaba sola. Cuando salí de su oficina, sentí algo parecido a fuerza. No era valor, era dignidad.
De vuelta en casa, encontré a Lara en la puerta, esta vez sola, sentada en el escalón, como si fuera una adolescente castigada. Se levantó al verme. Mamá, tenemos que hablar. La miré sin decir nada. Abrí la puerta. Entré. No la invité a pasar. Me siguió igual. No estás bien, dijo, apenas cerré la puerta. Estás confundida. Haces cosas raras. Te encerrás. Firmás papeles que no entendés. ¿Y eso te da derecho a querer sacarme la voz? No es eso. Solo quiero ayudarte. No. Lo que querés es controlarlo todo. Como siempre. Pero ahora lo haces desde el miedo. No quiero que te lastimen. No quiero que te aprovechen. ¿Y entonces preferís hacerlo vos primero? No respondió. Vendiste mi caja. Me ocultaste un testamento. Cambiaste cerraduras emocionales sin avisar. Y ahora querés que el Estado diga que no puedo pensar por mí misma. Te estás volviendo paranoica. O estoy despertando. Nos quedamos en silencio. Ella respiraba rápido. Yo, muy despacio. Me cuesta verte así, dijo al fin. Tan dura, tan cerrada. Y a mí me costó años enteros ser blanda para vos. Y mira a dónde me trajo. Ella quiso tocarme el brazo. Retrocedí. No es odio, Lara. No estoy peleando con vos. Estoy protegiéndome. No hubo gritos. No hubo lágrimas de su parte. Solo esa forma suya de encogerse cuando se siente acorralada. Guardó silencio un segundo más. Luego se dio vuelta y se fue. Cerró la puerta sin golpearla. Esa noche volví a abrir la caja. La miré largo rato. Toqué la llave. Saqué la foto. Pasé los dedos por el rostro de Samuel. No dije nada en voz alta, pero en mi cabeza repetí una frase que no había podido pronunciar hasta ahora. Yo me quedo, pero no con ella. Me quedo conmigo. Después de su intento de interdicción, Lara no volvió a la casa por unos días. No llamó, no escribió, solo silencio. Uno espeso, tenso, como una cuerda estirada a punto de romperse. Yo, en cambio, empecé a moverme. Hablé con la abogada, firmé documentos, presenté mi oposición formal. Tenía pruebas, tenía testigos, tenía coherencia. No estaba desvariando. No estaba perdiendo nada, salvo a ella. Una mañana, cuando me senté a tomar café en la cocina, la vi entrar sin tocar la puerta. Había recuperado el tono autoritario que usaba cuando quería resolver las cosas. Entró con paso firme, dejó su bolso en la silla y se paró frente a mí. Necesitamos hablar ahora. No respondí. Di un sorbo al café. Estaba tibio. Igual lo tomé. ¿Vas a seguir con esto? ¿Con qué? Con esta guerra. Esta necesidad de hacer todo difícil. Levanté la mirada, despacio. Había algo en sus ojos que ya no era culpa. Era fastidio. ¿Y vos vas a seguir con la tuya? Mamá, te estoy dando la oportunidad de arreglar esto sin juicio. Sin abogados. De familia a familia. ¿De familia a familia? Después de querer declararme incapaz por escrito, porque no me dejas otra opción. Te estás aislando. Desconfías de todo. Cambiaste tu firma bancaria. Cerraste cuentas. Cambiaste la caja de seguridad. Vendiste el auto sin decirme. No tenía que decirte. Soy tu hija. No sos mi tutora. El tono le cambió. Respiró hondo. Esto no es personal. Todo lo que haces lo es. Ella se sentó. Me miró con una mezcla de impaciencia y lástima. Esa mirada me dolió más que cualquier palabra. Estás actuando como una víctima. No. Estoy actuando como alguien que por fin se dio cuenta de que no tiene que ceder cada vez que su hija se enoja. ¿Qué querés, entonces? ¿Alejarte de mí? No quiero alejarme. Quiero que entiendas lo que hiciste. Ya te lo expliqué. Estaba preocupada. Pensé que alguien se estaba aprovechando de vos, que te estabas dejando manipular. ¿Y no se te ocurrió que quizás eras vos la que estaba manipulando? Eso no es justo. Tampoco lo fue vender mi caja, ni esconder el testamento, ni entrar con un abogado a mi puerta como si yo fuera una carga. Ella se quedó callada. Te crié sola. Te llevé al médico cuando tenías fiebre a las 3 de la mañana. Me salté comidas para pagarte los libros. Me dormí en el pasillo de la universidad el día que defendiste tu tesis. Estuve ahí cuando tuviste miedo, cuando te rompieron el corazón, cuando no podías más. Y vos, la primera vez que pudiste, me apagaste. Lara bajó la mirada.
La mandíbula le temblaba. Yo no sabía cómo sostenerte, mamá. No sabía cómo acompañarte. Me sentía obligada a cuidar de vos y no estaba lista. Y me enojé por eso. Podías habérmelo dicho. Tenía miedo de vos. ¿Miedo de qué? De decepcionarte. Eso me desarmó. El silencio entre nosotras se volvió más humano, más quebrado. No era reconciliación. Era ruina compartida. Samuel me dejó una casa. En la costa. A mi nombre. Me lo ocultaste. No creí que lo necesitaras. Pensé que era mejor que todo quedara para mí. Pensé que vos ibas a querer que yo tuviera algo seguro. Y vos pensaste por las dos. Sí, nos miramos, largo, como si intentáramos recordar cuándo dejamos de ser madre e hija y pasamos a ser opuestas. ¿Y ahora qué vas a hacer? Preguntó. Me voy a esa casa. ¿Cuándo? En cuanto firme la venta del departamento. Ella parpadeó, sorprendida, dolida, ofendida. ¿Y te vas a ir así? ¿Sin más? No me voy para castigar. Me voy para vivir. ¿Y yo? Vos tenés tu vida. La construiste como quisiste. Esta es la primera vez que yo voy a hacer lo mismo. Se quedó sentada, sin saber qué decir. La taza seguía sobre la mesa, ya vacía. El café frío, como lo que quedaba entre nosotras. Se levantó. No me abrazó. No pidió perdón. No prometió nada. Entonces, supongo que esto es todo. No lo sé. Eso lo vas a decidir vos. Con tus actos. No con tus papeles. La vi salir. No lloré. No temblé. No me sentí fuerte. Me sentí clara. Esa misma tarde, llamé al agente inmobiliario. Puse el departamento en venta. No para huir. No por rencor. Era tiempo de irme a un lugar donde pudiera, por fin, habitarme sin permiso. Los días que siguieron fueron raros, como si me estuviera quedando en una casa ajena aunque las paredes fueran las mismas de siempre. Me despertaba antes de que sonara la alarma, aunque no la había puesto. Caminaba por la casa sin rumbo, abriendo cajones, cerrando puertas, tocando objetos que ni siquiera sabía por qué seguía guardando. Había tomado la decisión. Iba a vender el departamento e irme a la casa del litoral. No era una huida, no era un castigo, era algo distinto, una especie de movimiento que no pedía aprobación, como si por fin hubiera entendido que no tenía que explicar cada cosa que decidía hacer con mi vida. El agente inmobiliario vino un miércoles por la mañana. Me saludó con amabilidad. Miró cada rincón. Me preguntó si quería hacer arreglos antes de mostrar el lugar. Le dije que no, que se vendiera así como estaba. Él no dijo nada, solo anotó en su libreta y me ofreció un número aproximado. Le dije que aceptaba. Cuando se fue, me quedé parada en el pasillo, sola, escuchando cómo el sonido de sus pasos se desvanecía por la escalera. Esa fue la primera vez que sentí que la casa ya no era mía, como si ya me hubiera ido aunque mi cuerpo todavía estuviera ahí. Empecé a empacar por partes. No tenía mucho. Tiré bolsas de ropa vieja, doné libros, rompí cartas. Separé solo lo necesario, unos cuantos abrigos, fotos en blanco y negro, una mantita que usábamos con Samuel para mirar películas en invierno. La caja, por supuesto, la puse en una bolsa aparte, envuelta en tela. Lara no se comunicó. Ningún mensaje, ninguna llamada. Y eso, en lugar de dolerme, me confirmó algo que no quería decirme en voz alta, que ella ya estaba acostumbrada a mi silencio, que su versión de mí siempre fue esa, una mujer presente, funcional, pero emocionalmente prescindible. Una tarde, mientras sellaba cajas en la sala, sonó el timbre. Era la portera. Hay una chica abajo, dice que es tu hija. ¿Qué necesita verte? Me dijo con el tono de quien ya sabe que no es una buena idea. No me moví. ¿Quiere que le diga que suba? No. Decile que no puedo atenderla. ¿Estás segura? Sí. Volví a mi caja. Seguí embalando cosas de cocina. Escuché pasos ir y venir por el pasillo durante unos minutos. Después, silencio. Pensé que se había ido, pero a los 10 minutos empezó a gritar desde la vereda. Mi nombre, con insistencia, con rabia. No bajé. Esa noche me acosté temprano. Me dormí sin soñar. Al día siguiente, vendí la heladera. Al otro, el microondas. Vendí cada cosa como quien va soltando peso de a poco. No por venganza, por limpieza.
La escritura se firmó un lunes. Llovía. Tomé un colectivo hasta el centro. Me senté frente al escribano con una tranquilidad que me sorprendió a mí misma. Firme sin temblar. Tomé el recibo. Volví al hotel caminando bajo la lluvia. Ni abrí el paraguas. Me gustaba sentir el agua en la cara. Esa noche, al mirar mis cosas, la valija, la mochila, la caja, me di cuenta de que lo más difícil ya había pasado. No era la venta, no era la mudanza, era haber dejado de esperar algo de Lara. Eso sí había sido lo más doloroso, y también lo más liberador. 2 días después, me subí al colectivo rumbo a la costa. El paisaje cambiaba lento, como si el mundo respetara mi proceso. Atrás quedaban los edificios, las bocinas, el ruido. Delante, un lugar del que no sabía casi nada, pero que me pertenecía por derecho y por decisión. Llegué al mediodía. La calle era de tierra. La casa, simple, pero sólida. Fachada blanca, ventanas verdes, un pequeño porche con una silla de hierro oxidada. Saqué la llave del bolsillo. Encajó perfecto. Empujé la puerta. Un leve crujido. Polvo en el aire. Entré. No era una casa abandonada. Era una casa que había estado esperando. Abrí todas las ventanas. Levanté las sábanas que cubrían los muebles. Encendí el termotanque. Limpié el suelo. Barrí hojas secas del jardín delantero. Me movía como quien recupera algo que nunca tuvo del todo. A la noche, me acosté temprano. El colchón era duro. La frazada olía a encierro. Pero dormí. Y dormí profundo. Por la mañana, preparé café con el hervidor viejo que encontré en la alacena. Me senté en el porche. El mar no se veía desde ahí, pero el aire lo traía consigo. Escuchaba las gaviotas a lo lejos, y en mi pecho no había ansiedad, no había expectativa. Pensé en Lara, no con odio, no con pena. Pensé en ella como se piensa en una persona que ya no forma parte de la casa, pero dejó marcas en las paredes. Todavía estaba ahí, pero solo como eco, porque la ruptura no fue el grito en la vereda, fue el silencio después. Los primeros días en la casa del litoral fueron de silencio. No ese silencio incómodo que pesa, sino uno más limpio. El tipo de silencio que aparece cuando el ruido interior empieza a apagarse. Me levantaba temprano, antes de que saliera el sol, preparaba café en la cocina y me sentaba en la galería a mirar cómo cambiaba el cielo de gris a celeste. No hacía mucho. Caminaba por el jardín, regaba las plantas que todavía resistían el abandono, sacudía los muebles con trapos húmedos. A veces ponía música bajito, solo para sentir compañía sin voces. No había nadie esperándome. Nadie que me preguntara a qué hora iba a volver, que iba a cocinar, si iba a pagar tal cosa o decidir tal otra. La sensación era rara. Al principio me sentía culpable por disfrutarla. Después, empecé a entender que no era disfrute. Era alivio. Me reencontré con partes de mí que había olvidado. Empecé a escribir en un cuaderno viejo que encontré en la casa. No textos largos, apenas frases sueltas, palabras que no había dicho antes. Algunas dolían, otras aliviaban. A veces escribía solo para no hablar sola. No llamé a nadie. No busqué a Lara. Tampoco ella me buscó. Y eso era, en sí mismo, una respuesta. Una mañana, mientras ordenaba un estante del dormitorio, encontré una caja pequeña. No era de Samuel. Era antigua, de madera clara, con una inscripción en el fondo, 1971. Dentro había fotos de la casa cuando era nueva, papeles con anotaciones y un recorte de diario de un anuncio de venta. Al parecer, esta propiedad había pasado por pocas manos. Me pregunté cómo había llegado a Samuel. Nunca lo mencionó. O quizás yo no lo escuché. Pasé horas limpiando el porche, quitar la herrumbre de las barandas, enderezar la silla, cambiar la cerradura. Hacía todo sola, sin prisa, como si cada tarea fuera una conversación conmigo misma. Y, de alguna forma, lo era. Una tarde, mientras barría el patio trasero, una vecina se asomó por la cerca. Era mayor, delgada, con cabello blanco recogido. ¿Usted es la dueña nueva? Algo así, respondí. Hace años que esta casa está vacía. Qué bueno verla viva otra vez. Asentí. Ella sonrió, me deseó buen día y se fue. Fueron las primeras palabras que intercambié con alguien en casi 2 semanas.
Me sorprendió no haber sentido necesidad de hablar antes. Me bastaba con estar. Cocinaba cosas simples: arroz, sopa, pan casero. Comía sola en la mesa redonda de la cocina, con el ruido del viento entrando por la ventana. Aprendí a medir los días por la luz, a reconocer las horas sin mirar el reloj, a diferenciar el sonido del mar según la dirección del viento. Había noches en que me invadía una tristeza seca. No era desesperación, era más bien la memoria del daño. Una parte de mí todavía esperaba que Lara apareciera, que llamara, que preguntara cómo estaba. Pero esa parte se iba apagando, como una lámpara que ya no encuentra corriente. Una madrugada, me desperté con un pensamiento que no me soltó más. Nunca me pidió perdón, ni por la caja, ni por el testamento, ni por intentar callarme legalmente. Y entendí que eso no iba a pasar, que seguir esperando ese gesto era dejar una puerta abierta al dolor. Al día siguiente, quemé unas cartas viejas, las que yo le había escrito a Samuel durante sus internaciones y que él me devolvió sin leer. No por crueldad, por miedo. Él también tenía su historia, también tenía sus silencios, pero yo no quería cargar con todo eso ahora, no en esta nueva vida. Me permití llorar, no mucho, lo justo. Después de eso, dormí 10 horas seguidas, y soñé con un cuarto blanco lleno de ventanas. Pasaron 3 semanas. Empecé a caminar por la playa al atardecer. Iba sola, no hablaba con nadie, miraba el horizonte. A veces recogía conchas, a veces no. Una tarde encontré una piedra pequeña, lisa, casi redonda. Me la guardé en el bolsillo. Al llegar a casa, la puse en la caja junto a la alianza. Me sorprendió el gesto. No fue intencional, fue automático, pero me hizo sentir algo, como si, sin buscarlo, hubiera iniciado un nuevo ritual. Ya no revisaba el celular, ni el correo, ni las noticias, solo el clima, para saber si podía colgar la ropa afuera. A veces, sentada en la galería, imaginaba qué diría Lara si me viera así, libre, sin la culpa de no ser la madre que ella quería, sin necesidad de encajar en su molde, no con resentimiento, con distancia, como si, por fin, ella también hubiera quedado en su lugar. Había empezado una vida sin testigos, y no era soledad, era descanso, y aunque todavía había heridas que cerraban lento, cada día me sentía un poco más mía. Habían pasado casi 2 meses desde que llegué a la casa del litoral. Mi rutina se había vuelto tan estable que cualquier alteración se sentía como un temblor. Me levantaba temprano, cocinaba para una, escribía en mi cuaderno, leía novelas viejas. No hablaba con nadie más allá de algún saludo breve con vecinos. Era una vida sencilla, silenciosa y extrañamente reparadora. Hasta que, un martes por la tarde, algo cambió. Estaba en la cocina, amasando pan, cuando escuché el timbre de la reja. Me asomé por la ventana con la masa aún en las manos. Era ella, Lara. Estaba de pie, con un bolso colgado al hombro, el rostro más pálido de lo que recordaba. Sola, sin abogado, sin papeles, sin pretextos. No abrí de inmediato. Me quedé mirando desde la ventana. Ella no habló, no gritó como aquella vez. Solo esperaba, en silencio, como si supiera que cualquier palabra fuera en vano. Lavé las manos, me sequé con el delantal. Caminé hasta la puerta. «Hola, mamá», dijo cuando abrí. «¿Qué haces acá? Quería verte». No supe qué responder. La miré. Estaba más delgada, con el cabello recogido de apuro, los ojos sin maquillaje. No era una versión falsa de ella, pero tampoco era la que yo recordaba. ¿Puedo pasar? No sé. No vine a discutir. Lo juro. Me corrí un poco. Entró. Caminó hasta la cocina. Olfateó el aire. ¿Estás haciendo pan? Sí. Se sentó a la mesa. Yo me quedé de pie. Seguía dudando si había sido una buena idea dejarla entrar. «La casa es linda», dijo. No imaginaba que estuviera tan bien cuidada. Samuel la eligió con tiempo. Sabía lo que hacía. Sí, siempre lo supo. Silencio. Largo. «¿No viniste por la casa? ¿No?» «No. No quiero nada material». «¿Entonces qué?» Me miró con los ojos húmedos. Pero no lloró. No sé. Supongo que quería entender si todavía hay algo. ¿Algo? Entre nosotras. Suspiré.
Apoyé las manos en la mesada. No sé si hay algo, Lara. Honestamente, no lo sé. ¿Te duele? Ya no. Me dolió. Mucho. Pero ahora, no sé. Es otra cosa. ¿Bronca? No. Es más, como un vacío sin nombre. Ella asintió. Se quedó mirando sus manos. Hice todo mal, ¿no? No respondí. No supe manejar el miedo, ni la pérdida, ni el control. No se trata solo de eso. Es como lo hiciste. Cómo me trataste como si yo ya no fuera nadie. Lo sé. Por eso estoy acá. Porque no quiero seguir siendo esa persona. ¿Y qué querés? Verte, escucharte, saber si todavía puedo reparar algo. No se puede reparar lo que se niega. Ya no lo niego. Nos quedamos en silencio otra vez. El pan en el horno empezó a soltar su aroma. Fui a revisar el tiempo. Quedaban unos minutos. Me acordé de la caja, dijo de pronto. De la que vendí. No me dejaba dormir. Fue egoísta y cruel. Fue más que eso. Fue simbólico. Fue como si borraras mi historia. Lo sé. Por eso traje algo. Abrió su bolso. Sacó una pequeña caja, envuelta en papel. Me la acercó. No es la misma, pero estuve buscándola. Es idéntica. La encontré en una tienda de antigüedades. Quería devolverte, de alguna forma, lo que destruí. No la tomé. No enseguida. No necesito objetos, Lara. No es por eso. Es porque me pesa. Y no sabía cómo decirte perdón. Nos miramos. Había sinceridad. Había esfuerzo. Pero también había un abismo. No sé si podemos volver a ser madre e hija como antes, le dije. Quizás nunca fuimos eso del todo. Pero podemos intentar algo distinto. Lo que sea. Aunque sea poco. Tal vez. El horno sonó. Fui a sacar el pan. Lo puse sobre la mesada para enfriar. Corté una rebanada. Se la ofrecí. Gracias, dijo, tomándola con las dos manos. ¿Querés té? Sí, gracias. Preparé 2 tazas. Nos sentamos. Comimos en silencio, como si esa simple escena fuera una tregua. No una reconciliación. No un perdón. Solo una pausa. Lara no se quedó mucho. 1 hora, tal vez. Se despidió sin insistir. Me dejó la caja sobre la mesa. Me pidió que pensara si podía verla otra vez. No le prometí nada. Esa noche me senté en la galería con el cuaderno en las piernas. Escribí solo una línea. No siempre se empieza de cero. A veces se empieza de lejos. Después de aquella visita inesperada, pasaron varios días sin noticias. No llamé. No escribí. Tampoco ella. Había algo suspendido entre nosotras, como si las palabras compartidas no hubieran alcanzado para cerrar ni para abrir nada. Y, sin embargo, había algo distinto en mí. Una parte que ya no temía tanto a ese abismo entre madre e hija. Una mañana de domingo, cuando volvía de caminar por la playa, encontré un sobre bajo la puerta. No tenía remitente, pero reconocí su letra. Lo abrí sin apuro. Era una carta corta, escrita a mano. Mamá, esta semana viajo de nuevo. No sé si esta será la última vez que pase por ahí. Si podés, quiero hablar con vos. De todo. De verdad. Me voy el viernes. Si querés, sabes dónde encontrarme. No decía más. Ni disculpas, ni justificaciones. Solo eso. Esa noche no dormí mucho. Pensaba en todo lo que nunca había dicho. En cada momento en que tragué palabras para no herirla. En cada vez que cedí. En cada gesto pequeño que pasé por alto con tal de sostener una relación que, vista con distancia, solo existía cuando yo me acomodaba a sus condiciones. El jueves, después de almorzar, me cambié de ropa. Me peiné. Guardé la caja de joyas, la que ella me había traído, réplica de la que vendió, en una bolsa. No porque fuera a devolvérsela, sino porque necesitaba tenerla conmigo, como testigo, como símbolo de lo que ya no se repite. La encontré en una cafetería del centro del pueblo. Estaba en una mesa al fondo, con una taza de café ya vacía frente a ella. Me vio entrar, se levantó. Me saludó con una sonrisa tímida, casi infantil. Gracias por venir. No prometí que lo haría. Lo sé. Por eso te agradezco igual. Me senté. No pedí nada. No vine a repetir lo que ya dijimos. Empecé. Vine a decir lo que no dije. Ella asintió.
Durante años te puse por delante de todo, de mí, de mi salud, de mis deseos, y vos aprendiste que eso era normal, que yo estaba para sostenerte siempre, incluso cuando me rompías. Yo no. Déjame terminar. Ella bajó la mirada. No te culpo por haber sido dura, ni por crecer creyendo que el amor era control. Eso lo aprendiste en esta casa, también. Yo te lo enseñé, sin querer, cuando dejé pasar cosas, cuando no puse límites, cuando fingí que todo estaba bien con tal de no perderte. Hice una pausa. Ella tenía los ojos llenos de lágrimas, pero no lloraba. Pero hubo una línea que cruzaste, Lara, y de eso sí sos responsable. Vender mi caja, esconder un testamento, intentar silenciarme legalmente. Eso no fue por miedo, fue por poder. Tenía miedo, mamá. Pensé que te ibas a desmoronar sin papá. Yo me estaba desmoronando desde antes. Y nunca lo viste. Ella apretó la servilleta entre las manos. Quise protegerte, pero lo hice mal, como si fueras un problema que resolver. Yo no necesitaba que me protegieras. Necesitaba que me escucharas, que me trataras como una persona entera, no como una anciana inservible. Lo sé. ¿Lo sabes ahora? Sí, ahora sí. Tomé aire. Bajé la voz. No vine a pedirte nada, ni que me quieras como esperé tantos años. Vine a decirte que ya no te estoy esperando. Ella levantó los ojos, tristes, lúcidos. ¿Eso significa que no quieres volver a verme? No lo sé. Significa que, si volvés, no va a ser con la idea de que soy tu deber, ni tu carga, ni tu responsabilidad. Solo voy a aceptar vínculos reales, sinceros, libres. Silencio. Largo. Ella asintió. Lenta. Está bien. Y si no podés con eso, también está bien. ¿Qué vas a hacer con la caja? La voy a guardar. No por lo que representa para vos, sino por lo que me recuerda a mí. ¿Y qué te recuerda? Que fui capaz de perderte. Y seguir. Ella no lloró. Yo tampoco. Nos quedamos un rato más. No mucho. Después se levantó. Me abrazó. Yo no correspondí de inmediato, pero no la rechacé. Fue un abrazo tibio, corto, sin promesas. Cuídate, me dijo. Vos también. Salí del café con la caja en la mano. El sol me dio en la cara. Caminé despacio hasta la parada del colectivo. No tenía apuro por volver, ni por quedarme. Solo sabía que, por fin, lo que estaba roto ya no era mío. Volví a casa con una sensación rara. No era alivio inmediato. Era más como volver después de haber cerrado una puerta sin saber si alguna vez volverá a abrirse. Caminé lento por el pasillo, me saqué los zapatos y me quedé un rato en la cocina, con las manos sobre la mesa, mirando la caja que había dejado ahí antes de salir. No la abrí. No hacía falta. Ya no contenía secretos. Ahora era apenas un objeto. Uno cargado de historia. Sí, pero sin poder sobre mí. Me preparé una taza de té. Me senté en la galería. La brisa de la tarde traía olor a mar y un poco de sal. El cielo se teñía de naranja y celeste. En otro tiempo, una escena así me hubiera parecido triste. Ahora, simplemente, era suficiente. Pasaron los días. Volví a mis rutinas. Hacía pan 2 veces por semana, barría las hojas secas del patio cada mañana, caminaba por la playa con el mismo abrigo viejo que traje desde la ciudad. El aire aquí tenía un peso distinto, uno que no aplastaba. Una mañana encontré el cuaderno donde había escrito aquellas frases sueltas cuando llegué. Lo hojeé. Algunas páginas estaban en blanco. En otras había frases como «Hoy no esperé nada de nadie» y «Estuve en paz». La soledad no es lo peor que puede pasarte. Esperar amor de quien no sabe darlo. Sí, estoy entera. No porque me reconstruí, sino porque dejé de romperme por otros. Me quedé leyendo por más de una hora. Después lo cerré. Ya no necesitaba escribir para entenderme. Estaba donde tenía que estar. Una tarde, mientras tejía una funda para uno de los almohadones de la sala, sonó el celular. Número desconocido. Dudé antes de atender. Era él, el hombre que me había contactado la primera vez por la caja. Señora, perdón que la moleste. Sé que pasó tiempo, pero me pareció importante avisarle. Su voz sonaba distinta, como más lenta, más pausada. ¿Sí? Respondí, ya con el corazón más firme que antes. Hace poco,
Limpiando un doble fondo que no había notado antes, encontré una nota. Estaba pegada con cinta al reverso del compartimiento. No sabía si aún le interesaría saberlo. ¿De qué se trata? Era un papel viejo, doblado varias veces, escrito a mano. Lo firmaba Samuel. Me quedé en silencio. Respiré hondo. ¿Y qué decía? Solo una frase. Si esta caja vuelve a tus manos, es porque el tiempo logró lo que yo no supe darte. Espacio para hacer. Sentí un nudo en el pecho. Uno que no dolía, pero que se asentaba como quien entiende algo mucho después de haberlo necesitado. ¿Quiere que se la envíe? No, gracias. Ya tengo lo que necesitaba. Colgué. Me quedé quieta, mirando el teléfono sobre la mesa. Samuel, siempre tan silencioso, tan ausente cuando más lo necesité. Pero incluso él, al final, había entendido, aunque tarde, aunque en secreto, que mi libertad no era un capricho, sino una necesidad, que querer no es encerrar, es dejar que el otro exista sin pedir permiso. Guardé el teléfono en un cajón. No volví a tocarlo ese día. Esa noche no soñé con nada. Dormí 8 horas seguidas. Al despertar, sentí el cuerpo liviano, la cabeza clara. Preparé café. Me senté en la galería. El mar se oía lejos, pero estaba ahí, como siempre. Pasaron semanas. Un día encontré un sobre blanco en el buzón. No tenía remitente, pero supe que era de Lara. No lo abrí enseguida. Lo dejé en la mesa de noche. Lo miré durante días, hasta que una mañana, simplemente, lo abrí. Era una carta corta. Estoy intentando aprender a querer sin controlar. Si algún día quieres que te visite, solo decime. No voy a insistir. Solo quería que lo supieras. No respondí. No porque no quisiera, porque no era necesario. Yo ya había hecho mi elección. Una elección que no tenía forma de venganza, ni ruido de portazos, ni frases dramáticas. Una elección silenciosa, pero poderosa. Elegí quedarme, no por resignación, por pertenencia. Elegí esta casa. Elegí estos días tranquilos. Esta versión de mí que no se excusa, no se justifica, no se rebaja. No quiero una vida perfecta. Quiero una vida donde yo no tenga que negociar mi dignidad. A veces, en la playa, recojo piedras. Las elijo con cuidado. Pequeñas, lisas, redondas. Las coloco en un frasco de vidrio en la repisa del cuarto. No tienen un propósito. Solo están ahí, como yo, enteras, calmas, sin deberle explicación a nadie. Y si alguna vez vuelve, tendrá que sentarse conmigo, no encima de mí. Tendrá que mirar de frente y saber que la madre que conoció ya no existe, que esta nueva mujer no está disponible para afectos que duelen. No le cierro la puerta, pero ya no la dejo abierta.